Hoy es un día especial, por lo menos para quienes estudiamos periodismo y quienes lo ejercemos. Hoy cumpliría 88 años el periodista, intelectual, escritor y además militante social Rodolfo Walsh. Y como es un día especial, se nos ocurrió invitar a una persona muy especial, por lo menos para nosotros también. Está con nosotros la hija del periodista y militante Rodolfo Walsh, Patricia Walsh, quien es, periodista y psicóloga social, exdiputada y legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, por el MST. Bueno, buenas noches, Patricia, realmente te agradecemos y es un honor tenerte acá en un día tan particular. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, es un día especial para mí, que soy la hija de Rodolfo Walsh. Hoy, como ustedes bien decían, cumpliría 88 años. Así que me encantó la idea de venir y compartir los recuerdos y, bueno, tratar de responder las preguntas. Sí, también es una linda forma de traerlo al presente y de demostrar que por más que hayan intentado derrotarlo, no pudieron definitivamente, ¿no? No pudieron, la verdad que cada vez se lee más y cada vez se lee mejor. Y sobre todo para los que son estudiantes de periodismo, los que son ya periodistas, me parece que es un referente importante, no solo, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el resto del país. Recordemos que mi padre era rionegrino, había nacido en la provincia de Río Negro, en la localidad de Choel Choel. Escribió él en una autobiografía, pero esa localidad de Choel Choel hoy es Lamarque, se llama Lamarque, y bueno, allí de alguna manera lo homenajean también, sobre todo en los últimos años, y me parece que también es importante en otros países de América Latina, en Cuba, en lo que significa, bueno, la experiencia de haber sido fundador con otros grandes del periodismo latinoamericano de la Agencia Cubana de Noticias, me refiero a Prensa Latina, y bueno, de alguna manera iniciador de un género, el género de no ficción, que es importante a la hora de pensar cómo se pueden relatar algunos hechos. Sí, muy bien. No, además, cuando mencionabas esto de Cuba particularmente, yo me acordaba de esto de que Rodolfo descubrió la invasión a cochinos. Sí, claro, descifrando los mensajes que se transmitían en clave a través de una teletipo que parecía que funcionaba mal. La anécdota dice que mi padre venía quejándose de que una teletipo que hacía mucho ruido martillaba y estaba aparentemente descompuesta. Vino un técnico, estamos hablando de la redacción de Prensa Latina en Cuba, y vino un técnico a revisarla y dijo: no se preocupe, Rodolfo, está rota. Y bueno, sí le hubiesen hecho caso al técnico, claro. Y vamos a ver si la arreglamos mañana, pasado. Pero mi padre creyó que que había que ver lo que estaba transmitiendo, y entonces se dio cuenta de que había allí una serie de números con una secuencia, y entonces se llevó una tonelada de papel, eran los rollos que tiraba la teletipo, se los llevó al departamento donde vivía con quien era su compañera en esa etapa de su vida, me refiero a Poupée Blanchard. Y bueno, y allí estuvo unos cuantos días y muchísimas horas tratando de ver qué era eso, hasta que se dio cuenta de que eso era la transmisión de una serie de instrucciones relacionadas con la invasión de Bahía de Cochinos, claro. Bien, que se pudo detectar a tiempo y evitar. Sí, no sé si
se pudo evitar solamente porque mi padre descubrió esa clave. Yo creo que fue interesante su aporte, y bueno, y también es pintoresco recordarlo, ¿no? Porque había conseguido un manual de criptografía que había comprado en una tienda de La Habana Vieja, la parte vieja de la ciudad de La Habana, y ese manual fue el que utilizó para poder hacer una cosa que en principio parecía imposible o muy difícil, y que él descubrió que en realidad se podía hacer igual. Claro, siempre se las ingeniaba. Se las ingeniaba. Era un hombre con una gran curiosidad y sobre todo con una gran paciencia, ¿no? Para intentar estas cosas, y siempre de un modo artesanal, digamos. Aquí no había nada más que un hombre que se quedaba hasta las 3, 4 de la madrugada viendo si podía entender esos rollos de papeles con números que otro hubiera tirado a la basura, claro, en 2 segundos, ¿no? O sea, sí, era un hombre muy, muy curioso. Además, ¿cuántas de sus investigaciones habrán llegado al clavo justamente por ese espíritu de investigación y de paciencia? Sí, pienso que sí. Pienso que hay una característica de él que se expresa también en la manera en que construye sus investigaciones. Bueno, y vos empezaste muy joven a militar y a escribir. Me gustaría saber cómo se vivía desde adentro, desde tu casa, cómo fuiste adquiriendo el oficio y cómo lo veías a él ejercerlo. Sí, en realidad yo no conviví tanto con mi padre porque mi padre y mi madre se separaron cuando yo era pequeña, tenía 5 años de edad. Yo quedé viviendo con mi hermana mayor, Vicky, que murió combatiendo contra la última dictadura militar, y quedé viviendo en la ciudad de La Plata con mi madre, que era directora de la Escuela de Ciegos de La Plata, y era lo que se llamaba se sigue llamando una directora con casa, o sea que vivíamos en la escuela, mi madre, mi hermana y yo, y allí transcurrió, bueno, nuestra infancia y también mi adolescencia. Hice también la secundaria en la ciudad de La Plata y me vine a Buenos Aires ya cuando había terminado el secundario. Y mi padre, cuando deja la ciudad de La Plata, va a Cuba. Ahí es donde va a fundar la agencia que nombrábamos, Prensa Latina, la primera agencia de noticias cubana, junto con Gabriel García Márquez, bueno, unos cuantos periodistas latinoamericanos, y luego regresa de Cuba y ya vive en la ciudad de Buenos Aires, o sea que yo iba a pasar los fines de semana con mi padre, y también los meses de las vacaciones en su casa del Delta del Tigre. Bien. Y en cuanto a lo que era Rodolfo, digamos, como padre, imagino que ustedes junto a Vicky absorbieron mucho de su ideología o de lo que se hablaba. Sí, en realidad mi padre cambió a lo largo de su vida, que no fue tan larga. Él tenía 50 años cuando lo desaparecen. Hoy sabemos que efectivamente lo mataron, que llevaron su cuerpo probablemente sin vida a la Escuela de Mecánica de la Armada, la tristemente célebre ESMA, en la ciudad de Buenos Aires. Y allí en la ESMA, bueno, funcionó el principal campo de concentración de nuestro país durante la última dictadura militar, con alrededor de 5.000 víctimas, personas que en su enorme mayoría perdieron su vida. Solo sobrevivieron alrededor de un centenar. Mi padre entonces es víctima de la ESMA, lo matan, desaparecen su cuerpo y bueno, aquí estamos, recordándolo.
¿Y la experiencia de haber dado testimonio en el juicio de la ESMA, cómo la viviste? Y es una experiencia fuerte, no solo dar testimonio, que ya lo di en 2 oportunidades, porque el juicio referido a lo que ocurrió en la Escuela de Mecánica de la Armada es en realidad un enorme juicio. Esa cantidad de víctimas que yo les contaba, alrededor de 5.000, bueno, hacen que la ESMA sea el juicio más importante en relación con las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, y entonces esto es lo que se llama la mega causa judicial ESMA. No es un único juicio, el juicio se ha fragmentado. Primero se juzgó a un solo genocida, y además con la particularidad de que muy poco tiempo antes de que se conociera la sentencia, ese genocida, que era el ex prefecto Febres, apareció suicidado en su celda, que era una celda dentro de un lugar que pertenecía a la prefectura, lo cual es bastante llamativo, ¿no? Sí. Ex prefecto, y estaba en una celda que dependía de la prefectura. Bueno, apareció suicidado con una cantidad importante de cianuro. Era quien entregaba los bebés que habían sido apropiados. Por lo tanto, la hipótesis que todos los que estamos vinculados con este juicio suponemos es que tenía información que podía ser valiosa para encontrar a esos chicos, y eso lo convertía, digamos, en un hombre que había que tal vez silenciar. El segundo juicio es un juicio que duró cerca de 2 años. Allí declaré por primera vez, y el tercer juicio es este que se está llevando adelante en este momento. Ya también lleva largo tiempo, y estamos esperando que para los primeros días de marzo haya sentencia. En esos juicios no solo doy testimonio, sino que también soy querellante, y junto con un compañero sobreviviente de la ESMA, y también compañero de muchas luchas compartidas a lo largo de estos años, me refiero a Lorki Panitze, de apellido, le decimos el sueco. Bueno, con él compartimos la querella de Justicia Ya Buenos Aires, así nos llamamos, y somos, bueno, una serie de organismos de derechos humanos y algunos familiares de víctimas, como es mi caso. Bien, y en cuanto a la publicación, bueno, también tenemos entendido que mucha gente que estuvo en la ESMA dio testimonio, y que ese testimonio habilitó a otro, y se generó como una serie de cadenas testimoniales sobre la desaparición de Rodolfo, en la cual todo daba a entender que sus cenizas, pues se suponía que lo habían cremado, estaban en un predio deportivo, entiendo, justamente perteneciente a los militares. ¿Cuál fue el resultado de eso? ¿En qué quedó? ¿Se hicieron las pericias pertinentes? ¡Qué pregunta! Buenas preguntas me están haciendo. La verdad que en este país donde insistimos tanto con la memoria, la verdad y la justicia, y con el compromiso que tenemos o que debemos tener con las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, y donde mi padre es alguien que está muy presente en todas las referencias de quienes, bueno, valoran estos temas. Lo cierto es que hay como una paradoja, que a mi padre, que tenía un gran sentido del humor, sobre todo un gran sentido del humor negro, le hubiera divertido mucho, que es que efectivamente su cuerpo, de acuerdo a varios testimonios que han sido aportados a la causa judicial, o sea que esto está acreditado, habría sido cremado en lo que era el campo de deportes de la Escuela de Mecánica de la Armada, que sigue siendo el campo de deportes que pertenece no ya a la Escuela de Mecánica de la Armada, sino a la Marina,
pero es el mismo lugar, pertenece a la Marina. Bueno, la Marina, si nos escucha alguien que no es porteño o argentino, la Marina es una de las tres fuerzas armadas de nuestro país, y por lo tanto debiera ser factible hacer todo lo que haga falta hacer para saber si efectivamente allí pueden estar los restos, las cenizas o inclusive algún elemento, algún resto óseo que permita identificar este cuerpo. Pero no solo Rodolfo Walsh puede estar allí, también el negro Villaflor, protagonista de uno de sus libros importantes, me refiero a Quién mató a Rosendo, que también fue víctima de la Escuela de Mecánica de la Armada y que también ha sido acreditado en este juicio que les nombraba, tanto en el anterior como en el actual, que fue asesinado en la ESMA y que luego fue también víctima de lo que se llamaba el asadito. Decían que hacían un asadito con estos cuerpos, y el lugar era este lugar es el que se accedía a este lugar por la parte trasera de lo que hoy es el centro de memoria, la ex ESMA, cruzando la avenida Lugones, la calle Cantilo, y allí se llega a una extensión que es bastante grande, una superficie bastante grande que da al río. O sea, está sobre la costa. Y allí, ¿qué se hace en el día de hoy? Bueno, se juega al fútbol, se practican todo tipo de deportes en el mismo lugar donde nosotros, digo nosotros porque somos varios los familiares que venimos denunciando esto, estamos reclamando que se hagan las pericias. Las pericias empezaron a hacerse, el terreno es un terreno que ha tenido rellenos, es inundable, o sea que se debe hacer una pericia con un equipamiento adecuado. Este equipo no se encontraba en el país, pero se podía traer, incluso no era necesario comprarlo, se podía tal vez por una práctica que se denomina leasing, o sea, un alquiler del equipo, se podía hacer, pero bueno, para eso tiene que haber voluntad política, y ha sido mucho más sencillo, dar vuelta a la página, a pesar de que tanto se habla de estos temas, y por ahora no hay novedad. Bueno, a eso iba a apuntar. No sabía en qué momento iba a surgir, pero evidentemente surgió ahora. ¿Cuál es el análisis? Tal vez a vos te toca mucho más de cerca que a nosotros, y es un análisis muchísimo más exhaustivo el que vos podés hacer que el nuestro, que nos informamos a través, de los medios, de medios alternativos, etcétera, pero indudablemente vos lo vivís en primera persona. ¿Cuál es el análisis que haces de este proceso de juzgamiento a los genocidas que tiene comienzo en el año 83, que después tiene una clara interrupción por decisión política e ideológica, y que después, es retomado en el año 2003? Sí, yo quiero acá hacer una reflexión que señale que la Argentina es realmente un país que resulta ejemplar para el resto del continente. O sea, acá me voy a poner en positivo, porque es importante entender que cuando uno compara lo sucedido en nuestro país con lo sucedido en Chile, el Uruguay, Brasil Bolivia, mismo. Paraguay, Brasil, allí, que fueron países que además, vivieron distintas dictaduras militares, pero en ciertos periodos esas dictaduras militares se articularon con la dictadura militar argentina en el marco de lo que se llamó la Operación Cóndor, o sea que detenían argentinos que se encontraban en el territorio brasilero o en el territorio uruguayo, y esto era articulado entre las distintas dictaduras entre sí. Bueno, esos países no han avanzado.
en lo que significa juzgar y condenar a los genocidas. Pero nosotros sí hemos podido hacerlo. Si bien hay muchas cuestiones que se podrían señalar hoy en día, mi preocupación y la de muchos luchadores por estos temas pasa por la gran cantidad de prisiones domiciliarias que se le conceden a los genocidas, las escasas garantías que tenemos en relación a qué sucede cuando están en sus domicilios, quién controla lo que puede pasar con ellos. En fin, hay una lista de temas que nos preocupan. El más importante, yo diría, que es tener un jefe del ejército como el general Milani, acusado de haber participado en el secuestro del soldado Alberto Agapito Ledo, un chico que estaba haciendo la colimba y que fue secuestrado y desaparecido, y sigue desaparecido hasta el día de hoy, y el acta de que había desertado, o sea que se había ido por su propia voluntad, resulta que la firmó el entonces teniente Milani, que hoy es el jefe del ejército. O sea, esto también me preocupa, como no me va a preocupar. Pero más allá de eso, la Argentina sigue siendo un país que está muy adelante de lo que significa la experiencia del resto de los países de América Latina. Ahora, ¿a quién le vamos a reconocer por estos avances? Yo creo que en primer lugar a la lucha colectiva, a la enorme lucha colectiva, que es la que siempre ha sido la que reclama, la que exige, la que denuncia, la que condena, y la que logra con su enorme presión que algunos gobiernos puedan dar mejores respuestas que otros. Pero si esa lucha no se sostiene, y si esa lucha no existiera, aquí la Argentina no podría dar ningún ejemplo. Tal cual. Sobre todo porque sostenieron esa misma lucha durante más de 20 años. Sí, ha sido buena parte de nuestras vidas, ¿no? Tal cual. Bueno, para quienes recién se enganchan, estamos junto a Patricia Walsh, hija del periodista, escritor y militante Rodolfo Walsh, desaparecido y asesinado por la última dictadura militar. A 88 años de su nacimiento, seguimos. Sí, un poco hablando del contexto actual, creo que nosotros, que lo tenemos como referente, pensamos mucho en qué sería hoy Rodolfo, dónde estaría parado. ¿Cómo lo ubicarías vos o dónde lo ves en el contexto actual? ¿Te haces esa pregunta también? Sí, esa es otra pregunta divertida, ¿verdad? Porque volviendo al sentido del humor de mi padre, se reiría si escuchara esta pregunta, o si la escucha, porque yo solamente tengo algunas pistas con respecto a cómo podría comportarse mi padre. No tengo certezas. La verdad que si yo tuviera certezas estaría un poco chiflada, porque ¿cómo voy a tener certezas si hoy cumpliría 88 años y lo asesinaron y lo desaparecieron y probablemente lo quemaron y lo tiraron por allí en ese campo de deportes cuando él tenía 50 años? O sea, ha cambiado mucho el país, ha cambiado mucho el continente y el mundo como para tener certeza sobre qué es lo que él diría hoy sobre tal o cual cosa. Pero creo que estaría posiblemente sorprendido de que se lo lea tanto, se lo nombre tanto, y que no se pueda terminar una pericia acerca del lugar donde dicen que lo quemaron. Y lo digo con ese sentido del humor que él me pudo haber transmitido. Creo que estaría seguramente muy dolido por lo que acaba de pasar con un chico que muere de desnutrición y de tuberculosis, un chico de 7 años, una muerte que, tal vez las muertes por enfermedad
en muchísimos casos no se pueden evitar, pero una muerte por desnutrición, la enfermedad se llama desnutrición. Ustedes vieron que el certificado de defunción decía enfermedad, o sea, ese certificado no está bien hecho. No es legal poner en un certificado de defunción que la persona murió por enfermedad. Así que bueno, estaría seguramente preguntándose acerca de eso. Yo creo que mi padre estaría teniendo la capacidad de reconocer aquellas cosas que son avances, como yo intento cuando tengo que comparar lo que pasa en nuestro país con otras realidades del continente, pero también estaría siendo fiel a aquello que de alguna manera volcó en sus investigaciones, en sus libros de denuncia, y por los cuales se lo reivindica. ¿Con esto qué quiero decir? Mi padre era un militante, más allá de que a lo largo de su vida cambió varias veces, y esto él mismo lo contó, lo pueden leer, para qué lo voy a contar yo si él lo cuenta mejor, cómo cambió. Pero en lo que no cambió, en esa vida que no fue tan larga, que duró 50 años, fue que no fue alguien que decidiera callarse. Si tenía que denunciar, denunciaba. Aun cuando estuviera, por ejemplo, gobernando a alguien que a él le había parecido bueno a la hora de subir al gobierno. O sea, si algo no era, podríamos suponer que no era alcahuete. Mi padre no era un alcahuete, o sea que si alguien lo quiere poner como ejemplo del periodismo alcahuete, le sugiero que busque otro ejemplo que hay para reventar. Pero en todo caso, si para algo sirve el ejemplo de Rodolfo Walsh, que yo creo que sí que sirve, con la carta abierta a la Junta Militar, que es un texto impresionante, de una enorme lucidez, es porque es un hombre que no se calla, es un hombre que es valiente, más allá de que no es perfecto, ¿no? Como el programa, o sea, no es perfecto, pero es un hombre que se puede equivocar y que de hecho se equivoca. Se da cuenta de sus errores, por eso en la carta abierta él habla de las nuevas formas de lucha, y bueno, y deja eso como testamento político. Pero alcahuete, obsecuente, oficialista, al cohete, como decía él, al cohete, cuando no tiene sentido hacerlo, no, eso no era Rodolfo Walsh. En todo caso, habrá que aclararlo. Si alguien quiere escuchar, que escuche. Sí. O sea, en la mesa 678 no lo vemos claramente a Rodolfo. Bueno, le estarán rindiendo tal vez algún homenaje hoy que es su cumpleaños, pero eso no me parece mal, me parece bien. Pero lo cierto es que yo creo que si se lo lee y se lo recuerda y se lo reivindica a Rodolfo Walsh, más allá de las pertenencias partidarias, en el ejercicio del periodismo, es precisamente por ser alguien que se destaca por su coraje, por su valentía a la hora de denunciar. Si alguien quiere seguir ese ejemplo, entonces bueno, me parece que sí, que se merece compartir esto que estamos recordando. Acá. No, realmente me quedó mucho esto de si hay una forma de la que no se lo puede recordar a Rodolfo, es como un obsecuente. Justamente vos decías, bueno, nadie es perfecto, todos cambiamos, él también lo hacía, se equivocaba y quizás trataba de enmendarse en cuanto a los discursos o mismo en sus escritos se puede leer claramente, pero a mí lo capaz como estudiante de periodismo y como oficio que elijo ejercer más allá del estudio, lo que más me llamaba la atención de Rodolfo era justamente eso, el poder decir, sí, creía esto, me hago cargo y pasé a esto y sigo y la palabra que usaba él era evolución, era esto de no casarse con una idea, de no decir, bueno, esto es lo que creo y me quedo acá, sino abrirse y seguir leyendo y seguir viendo y seguir debatiendo y poder ser refutado y admitir que uno es refutado y poder seguir así. O sea, creo que eso también es una de las claves en su éxito quizás. Mismo, bueno, cuando se separa de Montoneros, a mí me parece una muy buena lectura y que con el tiempo queda un poco rectificado eso.
Sí, yo te corrijo un detalle, que es que en realidad él no llega a irse de la organización Montoneros porque sobreviene la muerte. Lo emboscan en una esquina en la ciudad de Buenos Aires, San Juan y Entre Ríos, exactamente, donde hoy una estación del subterráneo lleva su nombre, cosa que realmente me parece muy bien, ¿no? Que quede escrito ahí el nombre, un poco probando esto de que aquello que se intentó borrar en realidad sigue escrito. Pero bueno, perdón, repetime la pregunta. No, yo me estabas corrigiendo muy bien, que yo dije se fue de Montoneros y en realidad... que en realidad no se fue, seguía integrando la organización hasta ese día, que era el 25 de marzo de 1977, claro que en una situación muy difícil, después de haber escrito los documentos críticos a la conducción de la organización y teniendo inclusive una diferencia acerca de cómo resolver obligaciones que se le presentaban de manera urgente e inmediata. La organización quería que él saliera del país, que fuera a participar a Roma en una conferencia que se iba a hacer, una conferencia de prensa, y que finalmente se hizo. Y él no quería salir del país porque pensaba que si así lo hacía no iba a poder volver a entrar al país. Él creía que se tenía que quedar, se sentía muy dolido y diría abatido, estaba muy mal por la caída de muchos compañeros, incluso gente de la cual él era o había sido el responsable, y también, bueno, sus afectos, mi hermana sí. María Victoria, su amigo Paco Urondo en Mendoza, o sea, estaba realmente mal, y bueno, yo creo que algo ya se le presentaba como irreparable, y bueno, allí es donde empieza en los últimos meses, en los 3 últimos meses escribe la carta abierta a la Junta Militar y sabe que quedándose, como finalmente hace, es muy probable que pierda la vida, pero yo creo que ya él no sentía, esta es una lectura mía, sentía que ya no había posibilidades de sobrevivir, que venía la gran masacre, así la llamaba él, que venía la gran masacre y que en esa gran masacre probablemente él no se iba a poder salvar. Sí, totalmente. Y también volviendo un poco al tema de cómo él tomaba el periodismo y la convicción que tenía y la claridad que se percibe en todos sus textos, había leído que tardó más o menos 3 años en recopilar toda la información y en escribir la carta, que en ese momento era bastante adelantada para lo que la gente sabía en ese contexto. ¿Cómo vivías la parte de la investigación de Rodolfo? Sí, en realidad era muy difícil todo, porque hoy, en el 2015, tenemos que hacer un esfuerzo para imaginarnos cómo eran los modos de producción de un texto. Así como cuando investiga los fusilamientos del basural de José León Suárez en Operación Masacre, que es la primera gran investigación periodística que hace, no existía el grabador. Nos resulta difícil imaginarnos como periodistas cómo se hace para no ir a buscar a un testigo y no llevar un grabador. Imposible. La verdad, claro, para bueno, nosotros es muy con lejano. una libreta de notas, pero además tiene importancia la prueba que podamos ofrecer, y si uno no graba la voz de la persona diciendo lo que dice, ¿cómo probamos? La verdad que es un desafío hasta poder pensarlo para nosotros en el año 2015. De hecho, bueno, la prueba es, por ejemplo, el libro de locutores de Radio Nacional, que se lleva un locutor y que eso le cuesta el puesto porque se lo robó.
para poder probar a qué hora se había emitido por el micrófono la ley marcial, por lo tanto establecer la ilegalidad de lo que habían sido las detenciones de aquellas personas que luego fueron fusiladas en un basural y no imperaba la ley marcial tal como se pretendió sostener. Entonces esa era la prueba, la hora y el libro y la escritura de lo que se había transmitido por el micrófono. Y luego, bueno, con el correr de los años, sí, ya él incorpora el grabador, pero pensemos cómo es la confección de un archivo periodístico cuando no existe internet, cuando no existe la computadora, cuando todo es papel, recortar y pegar, y el archivo en papel, y el volumen que tiene eso, y el peso que tiene eso, y la dificultad de poder compartirlo con otros. En ese aspecto, los datos que él da en la carta abierta, donde hace el balance del primer año de dictadura militar, son impresionantes. Si uno lo piensa como periodista o como estudiante de periodismo, cómo hizo para saber cuántos eran los desaparecidos, las víctimas, da las primeras cifras, de dónde saca toda esa información. Y la verdad que la saca de un trabajo que, como vos bien decías, le llevó muchísimo tiempo, y con condiciones casi artesanales. Todo lo contrario al periodismo de multimedio, todo lo contrario al periodismo de los grandes recursos, de lo que podría ser de las grandes corporaciones, por decirlo así, hoy que esto está bastante de moda cuando uno lo refiere, pero el periodismo de Rodolfo Walsh es un periodismo de recurso cero, es un periodismo que hoy expresan los medios que podríamos llamar alternativos. Es mucho más probable sentir que el fantasma de Rodolfo puede circular esta noche por aquí, por estos micrófonos, que por alguno de los grandes multimedios donde no le interesó nunca trabajar, y donde además seguramente tampoco hubiera podido denunciar lo que denunció. Bueno, de hecho él en la carta abierta la manda a todos los medios y ninguno tiene el valor de reproducirlo, ¿no? Sí, en realidad ya yo ni siquiera sé si se puede pensar en la palabra valor como coraje. Es tan difícil, sobre todo para ustedes que son tan jóvenes, imaginar el terror de la dictadura militar, sobre todo de la última, que fue la más terrible, y que por supuesto insisto con que es la última, porque era un terror que no nos dejaba respirar. Vos tenías que mirar lo que tenías en la biblioteca, tenías que deshacerte de todas las novelas escritas por algún ruso, por ejemplo, porque eso era confundido con algún escritor comunista. O sea que estábamos en un mundo que era insoportable, y la censura de prensa, que así comienza la carta abierta a la Junta Militar, estaba tan instalada que a nadie se le hubiera ocurrido tener coraje, a nadie se le hubiera ocurrido en un medio de comunicación pensar que eso se podía llegar a difundir. Lo que sí se les ocurrió a algunos periodistas de, por ejemplo, el diario Clarín, fue guardar esas cartas, esa carta abierta, en la caja fuerte. En la caja fuerte del diario se encontraron ejemplares. Así, del diario Clarín. Sí, eso circuló, lo he leído por allí, y me pareció una anécdota muy, muy divertida, ¿no? O sea, en la caja fuerte sí, pero publicado no. Qué irónico, ¿no? Sí, claro, un medio de comunicación que... Justamente hablábamos del humor de Rodolfo. De todas maneras te costaba la vida, ¿no? O sea, esa lista de más de un centenar de periodistas desaparecidos o asesinados durante la última dictadura militar, muchos de ellos eran militantes políticos, como mi hermana, como mi padre, pero
incluso en esa lista hay gente que no era militante, pero que se la asoció con alguna circunstancia distinta de lo que quería el terrorismo de Estado, y entonces, bueno, están hoy en la lista de los desaparecidos o de los asesinados. Increíble. Bueno, yo te haría 458 preguntas más, Totalmente. Patricia. De hecho, digo, uy, la puta madre, ¿por qué corre pasa tan rápido el tiempo? sí. No puedo creer lo rápido que pasó esta entrevista. Y quizás la última, por lo menos de mi parte, tiene que ver con, bueno, cuando a Rodolfo lo desaparecen para asesinarlo y callarlo, definitivamente. Llevaba un maletín de boleto de compra-venta de un terreno de San Vicente. Bueno, el grupo de tareas fue hasta la casa de San Vicente. Por eso se les imputó también el delito de robo con armas en lugar poblado y en banda, es la definición legal, técnica. Así se llama, sí. Y me quedó algo que leí en una nota que le aportaste al diario La Nación, en donde decís, lo que más me interesa de todo lo que se llevaron es el último cuento de tu padre, de Rodolfo, que había escrito, llamado Juan se iba por el río, en donde vos decís que durante el juicio les pedís en la cara a los represores que te lo devuelvan. Sí, les pedí que lo devolvieran, incluso cuando el genocida Macera, Emilio Eduardo Macera, estaba con vida y todavía no estaba con los problemas de salud que tuvo antes de morir. Le pedí también que pudiéramos recuperar ese cuento. Es un cuento del cual no existe ninguna copia. Lo único que quedó como historia oral es el comienzo del cuento, porque así lo recordaba de memoria la última compañera de mi padre, Lilia Ferreira. Se acordaba de las primeras líneas, yo ni siquiera eso. Y bueno, de ese modo se pudieron escribir esas líneas. El cuento se llamaba Juan se iba por el río. Todavía tengo la esperanza de que pueda aparecer en algún lugar, que alguien diga, bueno, ¿qué es esto? Es un texto, dice Juan se iba por el río. Bueno, puede ser el último cuento desaparecido de mi padre, Rodolfo Walsh, y qué justo sería que apareciera, ¿verdad? Sería realmente un regalo de cumpleaños. Y hablando de regalo de cumpleaños y despidiéndome y agradeciéndoles esta entrevista, bueno, les traje un regalo a ustedes en nombre de Rodolfo Walsh. Es la antología del cuento extraño, y como es una edición del Cuenco de Plata que viene con 4 libros y ustedes son 4, pienso que pueden tener uno cada uno. Esta antología es una antología que preparó mi padre en la década de los años 50, y creo que es un libro bellísimo, ¿no? Por la manera en que está pensada la antología y por los textos que preceden a cada uno de los relatos, donde mi padre hace alguna referencia al autor que eligió, y bueno, tienen mucho de ese sentido del humor que estábamos hablando al comienzo. Muchas gracias. No, Muchísimas gracias a vos por venir, bueno, por el regalo que ya es demasiado, creo que no lo Nunca merecemos. nos pasó algo así. Así que bueno, la verdad sería muy injusto que yo cierre esta nota en donde Rodolfo estuvo tan presente, por lo que decidimos cerrarla con un audio justamente de la carta abierta a las juntas militares. Bueno, Rodolfo, donde quiera que estés, felices 88, y tu legado está más vivo que nunca, no solo en nosotros, sino en muchísimos, pero muchísimos pibes más que vienen desde abajo. Vamos. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.
Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.